Eh, Hoy quisiéramos comenzar a pensar más sobre la vida de oración. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestra capacidad para orar? Yo sé que si yo les preguntara a ustedes en este momento, denme un versículo que hable de orar, ¿en cuál pensaría usted? Orad sin cesar, orad en todo tiempo, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué otro? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Por aquí. Bueno, por lo menos tenemos unos cuantos versículos en la mente y algunos quizá tenemos laguna mental recordándonos ahorita cuál es, hombre. Pero de todas maneras, casi todos sabemos textos en donde la Biblia nos manda orar, nos dice que debemos orar, nos exhorta a pedir, nos manda que nosotros podemos pedirle a Dios todo lo que necesitemos, pero lo que nos cuesta es orar. Orar es uno de los problemas que tenemos, que no oramos. Y Jesús dijo, no reciben porque no piden, pedid y se os dará. Entonces, vamos a tratar de pensar en algunos aspectos que nosotros pudiésemos asegurar en nuestras vidas que nos ayuden a mejorar nuestro tiempo con el Señor buscándolo en oración. ¿Cuánto recurso tiene Dios para usted? Porque el Señor dice que tiene todo suplido en nuestras vidas. Sin embargo, a nosotros nos cuesta pedirle. ¿Por qué? Porque vivimos en el afán de la vida y no hemos aprendido a orar. Entonces quiero invitarlos a que leamos Mateo capítulo 6. No vamos a revisar este texto ahora, pero sí vamos a usarlo en esta mañana para poder pensar, y quisiera que repasáramos juntos un poco sobre la vida de Jesús orando. Alguna manera como Jesús desarrolló su vida de oración. Porque Jesús es nuestro modelo de seguirle. Jesús es nuestro modelo de entrega. Jesús es nuestro modelo de servicio. Jesús es nuestro modelo de comunión con el Padre, de perdón para los demás. Jesús es el modelo de cómo amar a Dios, cómo seguir a Dios, cómo buscar a Dios. Y entonces una de las cuestiones que tenemos que aprender de Jesús es cómo Él utilizó la oración y cuándo la utilizó. Seguramente, hermanos, en algún momento nosotros siempre oramos, pero lo que poco hacemos es escuchar a Dios en oración. Y esta parte es la que quisiéramos enfocar en febrero. Vamos a pensar en eso. ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestra capacidad de orar, pero también queremos influenciar a través de la oración a otras personas. Es el día de la amistad, es el mes de la amistad. ¿Cómo puede usted mejorar su capacidad de influenciar en la vida de las personas? Bueno, aprenda a orar por las personas, ore por las necesidades. En la pandemia teníamos aquel dicho que decías, hay que orar por todo y por todas, ¿verdad? Por todo lo que nos suceda en la vida. Mateo 6 está lleno de instrucciones, todo el sermón del monte, y dice, cuando ores, no seas como los... Mateo 6, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Leamos juntos esta sección. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sigamos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y si ustedes se van a Lucas capítulo 11, versículo 1, vamos a ver que la respuesta, que la razón por la que Jesús les enseñó, les escribió acerca del Padre Nuestro, fue por una petición de los discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, y dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Fíjese, Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y fíjese que Lucas se detiene acá, no sigue como en la narración del Padre Nuestro, dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, sino luego Lucas nos lleva a una historia de si un hombre llega de noche y te llega a pedir pan, ¿no te levantarías? Y entonces Jesús ilustra la disponibilidad del Padre para escucharnos. Orar. ¿Por qué no oramos en esta mañana pidiendo al Señor que nos ayude a mirar a Jesús y a aprender de Él? Hermanos, yo confieso que soy necesitado de aprender a orar. Y una de mis peticiones que le estoy haciendo al Señor todos los días es: Señor, enséñame a orar, porque yo siento que me enfoco, no sé, quiero aprender cómo tú lo hacías. Quiero que me enseñes qué puedo pedir. Y el Señor me ha estado respondiendo en una forma muy linda, y también me ha estado guiando en tener tiempos y espacios de oración mucho más personales. Me siento más cerca de Jesús y del Padre ahora que he tomado esta actitud. Digo, no voy a decirte mucho, Señor, yo quiero que me enseñes a orar. Y empiezo a pedirle al Señor. Cuando el Señor me guía, me trae a la mente las personas y los asuntos que tengo. Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos. Tú eres nuestro Padre por medio de Jesús. Hoy, Señor, queremos que nos enseñes a orar, que nos enseñes a saber acercarnos a ti, que nos enseñes a escucharte a través de la oración y a escuchar lo que tú quieres comunicarnos para pedirte. Todos aquí estamos llenos de necesidades, y todos aquí tenemos desafíos, tenemos anhelos, tenemos peticiones en lo profundo de nuestro ser, y muchas veces nosotros hemos dedicado muy poco tiempo a esos asuntos, o te hemos repetido muchas veces esos asuntos y no te hemos escuchado en lo que tú quieres indicarnos. Por eso te pedimos esta mañana: enséñanos a orar. El mundo está necesitado de que la iglesia pueda levantar clamor por ellos. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares necesitan personas que podamos levantarles hasta tu trono. Pero nosotros, Señor, queremos pedirte que nos ayudes esta mañana. Si alguien está enfermo en esta hora, Señor, nos unimos como una sola persona y te suplicamos: escucha esa petición. Si alguien necesita una solución para hoy, Señor, escucha esa petición. Si alguien se siente
solitario esta mañana, ven y hazle compañía y que Él se dé cuenta, Señor. En la condición en la que nos encontramos, ven, Señor, tómanos de la mano y guíanos para aprender cómo buscarte en oración. Esta mañana, Señor, levantamos a este mundo quebrantado, herido, en guerra, en divisiones, en discusiones políticas, en negociaciones, que piensa tener la solución a los problemas. Pero tú eres el único Rey, dice tu palabra. Tuyo es el poder y la gloria. Y por eso oramos esta mañana. Yo quiero, Señor, que nos permitas ver los momentos en los que tú buscaste y aprender a tomar en cuenta ese ejemplo en nuestras vidas. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Pues les comento, hermanos, nosotros cuando estamos en el seminario, cuando estuvimos en el seminario 4 años ahí, una de las disciplinas que tenemos que aprender nosotros es el tema de la oración, y el devocional diario, leer la Biblia. Así que nosotros a las 5 de la mañana sonaba un timbre y todos nos teníamos que tirar, y había un supervisor, por ejemplo, por supuesto. Había alguien que llegaba a ver, y uno tenía que abrir la puerta de su dormitorio y entonces tener su tiempo devocional. Entonces él pasaba viendo, Rolando, ¿ya te levantaste? Sí. Entonces comenzamos a ver eso. Bueno, al principio cuando uno llega y cuando uno está ahí la primera semana, uno está noble, obediente y uno va con todo, ¿no? Porque uno quiere aprender, pero pasan 2 semanas, 3 semanas, un trimestre, y entonces todos comienzan a entrar en la monotonía. Y bueno, nosotros tenemos historias entre nosotros, ¿verdad? De cómo burlábamos al supervisor, ¿verdad? Digo burlábamos porque en alguna ocasión yo también me escapé, pero la idea es que se levantaban, abrían la puerta, pasaba el supervisor y a la cama otra vez, otra su media hora, otros sus 40 minutos para poder hacerlo. Bueno, la oración no es algo que te vamos a forzar a hacer porque no funciona así. Es una relación que se establece con Dios en donde yo aprendo a necesitar de Dios, a buscarlo y a escucharlo. Jesús enseñó mucho sobre la oración. Si ustedes leen los evangelios, vamos a encontrar muchas, especialmente Mateo tiene secciones en donde Jesús enseñó mucho sobre la oración. Y él habló, hermanos, que en público no hay que orar así exageradamente, hombre. Aquí en el culto tenemos que ser muy cuidadosos para orar, para que la gente no ponga la atención en nosotros, sino que se una en las palabras. ¿Por qué? Porque la oración es una actividad privada, ¿verdad? Privada. ¿Qué quiere decir? Usted la hace en su casa, usted la hace en su intimidad. Nadie puede decir cuánto yo oro, más que Dios. Y uno lo hace en la cercanía de Dios. Entonces Jesús nos enseñó a orar, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de la manera como nosotros tenemos que orar. Santificado sea tu nombre, pida por sus necesidades, perdone a quienes le deben y ruegue al Señor que lo guíe a no caer en la tentación y reconozca el señorío. Bueno, pero ahí hay muchas cosas que enseñar. Bueno, también enseñó que Jesús dijo, por ejemplo, que tenemos que aprender a orar en la casa de Dios. Bueno, no aprender a orar en la casa de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. La iglesia reunida debe de aprender a orar más, porque esta es la casa de oración del Señor.
Y tenemos que trabajar eso en nuestras vidas. Hay discusión en los temas de adoración y de alabanza. ¿Qué es lo que más debemos hacer, verdad? ¿Qué debemos hacer para preparar a la gente para que venga y que llevarla a un punto donde escucha al Señor? Dice, bueno, deberíamos de aprender a orar más en la casa del Señor. La casa del Señor, mi casa, dice el Señor, cuando Él llegó. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Aunque les duela, hermanos, es necesario que pensemos en nosotros y en todas las naciones. Aunque nos duela a veces tener, ¿por qué tengo que estar pensando en las necesidades de otras personas? Pero también Jesús dijo que su casa es el lugar donde usted tiene que aprender a orar. Jesús dijo, no oren exhibiéndose ante los demás. Oren, entren a su casa en un cuarto, cerrada la puerta, y ahí detrás de la puerta, oren a su Padre que está en secreto, y su Padre que está en secreto le responderá en público. Entonces el Señor dice que la oración también es una actividad privada que se hace en la casa. No sé si usted tiene algún espacio privado en su casa, pero esa es una de las cuestiones que Jesús enseñó, que había que tener un lugar donde usted pueda tener. Yo tengo mi lugarcito. Blanqui me dice, ¿por qué siempre te pones ahí, pues? Porque yo me pongo al lado de la ventana y ahí entra un poco de aire, entonces yo me pongo una chamarra temprano, me cubro la chamarra. Ese es el lugar que me gusta. Ahí es donde Dios me habla, ahí hablo con Dios. Y entonces me encuentro en ese punto. Y siempre voy para allá. No sé cuál es su lugar. Algunas personas, tengo un amigo que dice que él camina y yo en mi caminata oro. Ese es mi tiempo de oración. Bueno, no importa, hermanos. Lo importante es tener un espacio donde usted va a orar con Dios, va a hablar profundamente, va a abrir su corazón, va a destapar lo que usted realmente es delante del Señor y va a escuchar aquello que Dios quiere decirle. Entonces Jesús nos enseñó que su casa es casa de oración. Este lugar debería tener mucho énfasis en la oración. Pero usted no se remite, su vida de oración no se remite a lo que se ora aquí. ¿Cuánto tiempo usted pasa en su casa arrodillado? ¿Verdad? Fuimos recientemente a la casa de hermano Carlos y hermana Emma. Ellos tienen su cuartito de oración, ¿verdad? Tienen su lugar, espacio ahí, me dice. Y no a pensar, hermanos, que es solo un adorno que tenemos aquí. Verdaderamente lo usamos, me dice. Bueno, le digo yo, bendito Dios, le dio ese espacio, ese lugar. Bueno, no importa que no tenga un lugar exclusivo, pero es exclusivo para usted. Orar al Señor. Jesús nos enseñó que su casa es casa de oración, pero la suya también. Orar en casa, hermanos. Orar por las necesidades de sus hijos. Sé que algunos batallan por sus hijos, tienen peticiones a favor de sus hijos. Tenemos peticiones importantes a favor de nuestros hijos y de familiares. ¿Por qué no se arrodilla usted? Usted que tal vez, pues usted dice, yo arrodillado no. Pues hermano, de vez en cuando es bueno arrodillarse delante del Señor. Arrodillarse. Es como una posición de humildad. Decirle, Señor, yo quiero estar postrado ante ti, en casa. Bueno, pero fíjese que otra cosa que observamos en Jesús es que Jesús comenzó bueno, hermanos, tenemos que entender que Jesús creció de niño hasta los 30 años en Nazaret, acompañado de su familia. La Biblia nos da un poquito de información y nos dice que él trabajó la carpintería. Él era carpintero como su papá. O por lo menos le llamaban el hijo del carpintero. Entonces, hasta los 30 años. Pero a los 30 años, el Señor viene a Jerusalén, al río Jordán. Ahí es bautizado por Juan como un inicio, un punto de inicio de su ministerio. Y la primera cosa que el Señor observa cuando dice que él vino al río Jordán y fue bautizado por Juan. Entonces Jesús fue llevado
Y bueno, bautizado por Juan, cuando él se levanta, él dice que ve el cielo abierto y la voz del Señor que dice, ¿se recuerdan las palabras que dice? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús iba a comenzar una trayectoria de vida nueva, 3 años y medio de trabajo, de ministerio, en donde se iba a enfrentar a la dureza del corazón del pueblo y donde al final iba a terminar crucificado por ese pueblo por el que él había venido a buscar. Pero también el siguiente paso, si usted lee, por ejemplo, Marcos, lee Mateo, Marcos o Lucas, el siguiente paso después de que Jesús escucha su bautismo dice que el Espíritu le llevó al desierto y ahí pasó orando y ayunando. ¿Cuántos días? 40 días. Y fue tentado por Satanás, las fieras del campo le servían y los ángeles también vinieron para ofrecerle. Pero me pregunto yo, es un inicio de una obra. Generalmente, hermanos, nosotros somos buenos para orar en el primer paso. Oramos por un negocio, ¿verdad? Yo he ido a orar por un negocio. Y qué bonito, hermanos, llegar y orar por ellos. Pero yo me pregunto si siguen orando por ese negocio y si las personas siguen con la misma actitud, ¿verdad? Bueno, pero oramos por misiones, por trabajos que vamos a hacer, proyectos que queremos emprender, nosotros oramos. Pero si se da cuenta, los proyectos requieren mucha energía. Bueno, Jesús no solamente se mantuvo orando en el inicio. Jesús nos dice en Marcos capítulo 1:35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y hay otra cosa importante que quiero decir. Jesús oraba en las mañanas. Bueno, hermanos, entre más viejo uno se va poniendo, quiere dormir menos. O puede dormir menos, dicen, se levanta más temprano, ¿verdad? A mí me pasa a veces, no siempre, pero me sucede que 5:30, 5 de la mañana, ya estoy nítido. ¿Ya? Pues en la vida en el campo, generalmente uno se acostaba a las 7:30 de la noche, así que a las 5 de la mañana ya estaba uno despiertísimo completamente. Entonces Jesús recuerden, era una zona rural, se levantaba muy de mañana. Oraba en la mañana, oraba en un lugar desierto, sin interrupciones, es la idea. Tenía un lugar donde él se apartaba. ¿Por qué? Porque la oración hace eso, hermanos. Es tratar de apartar un tiempo para conectarse con el Señor en relación a sus asuntos personales. Jesús oraba en las mañanas. ¿Qué le pedía al Señor? No tenemos aquí las palabras del Señor. Pero cuando uno se levanta en la mañana, ¿cuál es la expectativa? Pues generalmente tenemos una agenda ya. Algunas personas son muy organizadas, saben que tienen que entrevistarse con personas, tienen que ir para acá, tienen que hacer un viaje, tienen que hablar, ¿por qué no dice, bueno, Señor, estas son las cosas que tengo que hacer hoy? Bueno, Jesús oraba y ahí lo fueron a encontrar los discípulos. Dice que los discípulos lo buscaron ahí donde estaba y le dijeron, Señor, la gente te busca y te necesita. Y él dijo, vamos a otros lugares para que yo también les predique el evangelio. Pero también la Biblia nos dice que Jesús oraba en las noches. Pues, los salmos, por ejemplo, ¿verdad? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. Bueno, si usted puede hacerlo en la mañana, pues bendito Dios, hágalo en la mañana. Pero también Jesús oraba en las noches, después de un día de trabajo, habiendo alimentado a los 5,000, dice la Biblia, había trabajado, había caminado con sus discípulos a aquel lugar desierto, se mantuvo enseñando todo el día, los alimentó y dice que en la noche le dijo a sus discípulos, adelántense en la barca. Y después de despedir a la multitud, fue al monte a orar.
Y hasta la madrugada, hasta la tercera vigilia, se aparece caminando en el mar cuando auxilia a los discípulos. En la noche. Bueno, no sé, tal vez usted en la noche le hace bien. Yo soy hombre muerto en las noches para orar, muy antes de irme a la cama, pero tengo mucha vida para poder dedicarme a eso. Jesús oró también en las mañanas, en las noches. Jesús oró cuando tuvo decisiones importantes en su vida. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando decidió escoger a sus discípulos, Lucas nos dice que pasó la noche orando. Luego escogió a los que estarían con él y le acompañarían. Lucas 6:12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, toda la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a ellos, a los cuales llamó apóstoles, para que estuvieran con él. Pero también encontramos que Jesús no solo oraba a él, Jesús trató de enseñar a otros a orar. Que esa es la otra parte que nosotros quizá no podemos, hermanos. Bueno, si usted no le encuentra el camino a la oración, tal vez lo que necesita es un maestro como Jesús. Dice la Biblia que Jesús en Lucas 9, 28 y 29, aconteció que como 8 días después de estas palabras, unas palabras que le había dicho, el Señor le había dicho a Pedro, yo tengo que ser muerto y entregado y crucificado. Y Pedro le dijo, no, Señor, al Mesías no le puede pasar eso. 8 días después de ese encuentro, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió con ellos al monte a orar. Fíjese. Y después, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y vino una nube que descendió, que los cubrió. Los discípulos tuvieron temor de entrar en la nube, y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque los discípulos estaban asustados de que el Mesías iba a sufrir, que cómo iba a hacer eso y qué iban a hacer sin su líder. Y estaban escuchando la tragedia en vez de estar escuchando el gran propósito que tenía Dios para ellos a través de Jesús. Bueno, pero orando con sus discípulos. Y es posible, hermanos, que eso quizás es una de las cosas que podemos hacer. Que pudiésemos poner un amigo, una persona con quien podemos orar y hacernos acompañar, ¿verdad? Funciona mucho cuando uno está, por ejemplo, tomando decisiones. Por ejemplo, nosotros tenemos el grupo de deportistas. Mire, si uno no llega, inmediatamente llamada, vas a ir hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hacemos cosas como esas? ¿Por qué no busca un compañero de oración, una compañera de oración, en la que usted se puede conectar en una videollamada y decir, vamos a orar entonces? ¿Cuáles son las cosas que te están intrigando hoy? Sin tanta conversación. Y entonces orar la una por la otra. Pero todos los días, así durante unos días, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Bueno, Jesús era un maestro. No solo oraba, sino enseñó a la gente a orar. Y esto es una de las cosas que necesitamos aquí en la congregación. Necesitamos maestros de oración. Pero nosotros, hermanos, invitamos a la reunión de oración, cualquiera que sea, los hermanos, ni por entendidos. Invítelos a un desayuno, una chonguerita, una fiestecita. Somos dudes los que vamos. Algunos de ustedes no han estado en un solo culto de oración desde la pandemia en el Zoom. Hermanos, no estoy juzgándoles, solo estoy diciendo que es un problema que tenemos en el mundo. Qué bueno que fuera solo en la iglesia, amigos. Es un problema suyo y es un problema mío. Esto es una cosa que tiene que hacerse intencionalmente. Por eso Jesús oró en la mañana, oró en la noche, oró al inicio de su ministerio, llevó a personas a orar con él. Porque esto hay que enseñarlo, hermanos. Y hay que hacer ese esfuerzo. No puede usted quedarse con la cosa de que el cansancio que a mí no me gusta. Si no estamos hablando de las cosas que nos gustan, estamos hablando de las cosas que Dios dijo que hay que hacer. ¿O no? Orar, hermanos. Tenemos que encontrarle el camino a la oración. Bueno, sigo adelante para ir pensando en Jesús como un modelo de oración.
En aquel tiempo respondiendo dijo, un día está con sus discípulos y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce al Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y entonces él dijo las palabras que nosotros hemos repetido y que conocemos, pero que no hacemos. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús tuvo tiempo para regocijarse por el éxito de sus discípulos. Mire, esta es otra parte importante. Por ejemplo, ¿cuándo toma tiempo usted para dar las gracias por lo que sus hijos han logrado, por lo que los miembros de la iglesia están logrando, por lo que usted ve crecer a sus hijos, por lo que usted ve que está pasando en su cónyuge, por lo que usted ve que está pasando en sus vecinos, pero que es bueno, pues? Es que nosotros pensamos que solo para pedir. Él dice, te alabo, Padre, le abriste los ojos a los niños y les revelaste los secretos que solo tú puedes revelar. ¿Cómo, hermanos? Orando. Jesús es nuestro modelo. En Juan 17, usted puede leer, pase leyendo en esta semana este capítulo, Juan 17, y se va a dar cuenta todo lo que Jesús dice acerca de usted ahí. Yo te ruego, Señor, dígame un nombre. Un nombre, hermanos, de aquí, con personas que ustedes conocen. Ay, un nombre, hermanos. ¿A quién? Marilú. Jesús orando, yo te ruego, Señor, que Marilú te pueda conocer como yo te conozco a ti. Y que tú te muestres a ella como te has mostrado a mí. Jesús orando, hermanos, en el Juan 17, una cosa tan preciosa. Uno se pone a pensar, ¿qué es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que usted conozca al Padre como Jesús lo conoció a Él. Sin una sola duda. Bueno, Juan 17. Pero Jesús oró también en los momentos más difíciles de su vida, que es cuando más oramos nosotros, ¿verdad? Mateos 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, fíjese, Jesús cuando se sintió apesadumbrado o aturdido por las circunstancias de la vida, pues, hermanos, buscó a sus mejores amigos para orar con ellos, para que lo acompañaran. Es tan importante eso, que estemos conscientes unos del sufrimiento de los demás y que estemos abiertos a aceptar la invitación que Jesús nos hace. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús con ellos lo llevó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y hablando de los 12, ¿verdad? Pero luego tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Una invitación, hermanos, que el Señor nos hace a acompañar a la gente que sufre y, por supuesto, a Él que estaba en este momento. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, hay otra versión que dice, Abba Padre, que significa papito lindo. Mi amado Padre, ¿verdad?
Abba, Padre, pero también la certeza de que el Padre era su Padre, que él escuchaba. Abba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una rendición total a nuestro Señor. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pasa de mí esta copa, pero si no es posible que yo deje de beber esta copa, que se haga tu voluntad. Eran las palabras de Jesús. Una oración, hermanos, que el evangelista nos deja claro de qué se trataba. No sé si hubo muchas palabras, hubo muchas explicaciones, como nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Ay, Señor, ya sabes, yo estoy despedazado, Señor. Yo estoy afligido con esta situación. Porque nosotros tratamos de sacar lo que hay de dolor, de tristeza, de ansiedad en el corazón en las oraciones. Bueno, la oración, hermanos, en los momentos de conflicto en la vida, busque su lugar aparte, ese lugar oculto que usted tiene, ese lugar apartado que usted ha escogido, y ahí siéntese. Si no tiene palabras para hablar, no hable, solo quédese ahí y dígale, aquí estoy, Jesús, necesito de ti y por eso estoy aquí buscándote. Bueno, Jesús oró en todo momento, en la mañana, en el inicio de su ministerio, oró en la mañana, oró en las noches, oró después de un día de trabajo, oró en el tiempo de la aflicción, oró dando gracias por sus discípulos, se gozó cuando vio la prosperidad de aquellas personas y dio gracias a ellos. Pero también Jesús oró en el cierre de su ministerio. En la cruz encontramos a Jesús cuando dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, porque el Señor lo tenían por afligido y maldecido. Y es en ese momento en la cruz cuando Él clama a su Padre. Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, que eran las oraciones en el arameo, en el lenguaje materno de nuestro Señor. ¿Por qué me has abandonado? La oración, hermanos, la oración, sí, es que la oración no se trata de adornarla con palabras bonitas. No es un diálogo que yo tengo con Dios donde yo escondo mi aflicción. Y donde yo me escondo y digo, no soy yo. Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué sentía el Señor en ese momento? Es imposible entenderlo. Pero hay momentos también cuando usted se siente abandonado, hermanos. La oración, hermanos. La oración es la manera en cómo podemos decirle al Señor, no veo salida, Señor. No encuentro solución, Señor. Yo no veo que esto venga de ti. No acepto hacer tantas cosas que nosotros le decimos al Señor en un momento de dolor y de tristeza. Él dice, ¿por qué me has abandonado? Y la Biblia dice que se despidió en oración también. Y habiendo clamado a gran voz, dijo, Padre, en tus manos te entrego mi espíritu. Toda la vida de Jesús empieza con oración y termina orando. Yo estaba pensando hoy en la mañana decir, Señor, yo quiero tener la oportunidad de terminar así. De terminar de esta manera, Señor. Que me des el chance de decirte, ya, Señor, estoy listo. En tus manos me entrego
para que me lleves. Bueno, sabrá el Señor si lo concede, pero Él dice que pidamos porque Él ha planeado cosas buenas. Jesús oraba en todo tiempo. ¿Cuándo ora usted? Hermanos, por favor, no se sienta, ¿cómo se llama? Señalado. Porque la idea aquí no es hacerle ver que usted es un pura lata o una pura lata. Esa no es la idea. La idea es cómo podemos comenzar. Entonces le pregunto, ¿cuándo ora usted? Si usted dice, yo oro en las mañanas, pastor. Bueno, ¿por qué no agrega otro espacio donde en la noche termine y cierre el día orando? ¿Verdad? Mire, no solo oramos por las personas cuando están necesitadas, hermanos. Cuando usted vea que ellos están felices, dígale, quiero darle gracias a Dios por tu felicidad. Quiero orar por vos y decir, gracias Señor, porque estás haciendo tan feliz a esta persona hoy, porque la tienes en tus manos y la veo, Señor, realizada. Pues tome tiempo para orar. Cuando usted esté afligido, cuando esté afligida, no sé. ¿Cuándo ora usted? Pregunto, ¿dónde ora usted? No me responda en el carro, porque pues sí, en el carro uno puede orar y pedir, hermanos, pero mejor apártese un ratito. Algunas personas yo les animo, háganlo en la oficina. Antes, para eso usted va a tener que llegar antes, ¿verdad? O si usted llega, sé que algunos de los hermanos llegan mucho antes a su lugar de trabajo y se parquean a esperar la hora de entrada, porque para evitar el tráfico. Bueno, ponga el despertador para tomar un tiempo para orar antes. No, lo importante es que lo hagamos. Ahora, yo le digo a usted, ¿por qué Jesús lo hizo? A ver, ¿por qué Jesús oró en todo tiempo, en todo momento? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué manda? No entrar en tentación. Sí, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. No tenemos que olvidar que Jesús era un ser humano viviendo en la tierra, con todas las problemáticas humanas nuestras. Así que Él podía caer como cayó Adán, porque Él es el segundo Adán. Pero Jesús sabía que necesitaba de Dios como relación. Pero también Jesús sabía que luego nosotros le miraríamos a Él. Y al verle comprenderíamos que es importante hacerlo. Muy bien, esta mañana termino entonces. ¿Por qué no terminamos orando? ¿Verdad? Como sienta usted, si usted quiere arrodillarse ahí atrás en su silla, si usted quiere solo cerrar sus ojos, vamos a hacerlo en este momento. Vamos a orar. ¿Y qué vamos a pedirle al Señor? Yo les animaría que le pidiéramos que nos enseñe a orar. Que nos ayude a salir de esa rutina en la que nosotros hemos caído, en donde hemos querido componer el mundo, pero solo por nuestra propia fuerza, en donde le podamos oír a Él, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren arrodillarse, si ustedes quieren cerrar sus ojos, si ustedes quieren venir acá, bueno, este es el momento, pero vamos a orar todos. Tome un tiempo para hablar con Dios. Entre las peticiones, pidámosle lo que le pidieron sus discípulos. Señor, enséñame a orar. Enséñanos a hacerlo, Señor. Enséñanos a hacerlo bien para tu gloria. Enséñanos a descubrir ese mundo que permanece cerrado para nosotros porque estamos tan metidos en la vida, en nuestros quehaceres y en nuestros afanes.
Enséñanos a orar, Señor, te lo pedimos. Enséñanos cómo hacerlo, cómo apartar tiempo, cómo influir de esta manera en la vida de otras personas, cómo mostrarle a otros que pueden hacerlo. Enséñanos a hacerlo, Señor. Enséñanos a orarlo, Señor. Enséñanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para verte, para seguirte en oración, escuchar de ti, Señor, lo que tú quieres decirnos, lo que quieres mostrarnos. Esta mañana, Señor, venimos ante ti humildemente a pedirte. Quiero aprender a estar a tu lado, Señor, y aprender a oírte, a aprender a hablar contigo sobre mis asuntos. Sabes bien, Señor, que nosotros estamos maniatados por tantas cosas. Y quisiéramos que las oraciones de otros, Señor, nos liberaran a nosotros, pero tú estás esperando oírnos a nosotros sobre esos asuntos. Te pedimos, Señor, enséñanos a hacerlo. Enséñanos cómo hacerlo. Enséñanos a apartar el tiempo. Nada puede ocurrir sin tu poder, Señor. Nada. Por eso te necesitamos, oh Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Te lo rogamos en esta mañana. Danos una persona que nos ayude, Señor, a superar esta barrera en nuestras vidas, como tú acompañaste a tus discípulos. Señor, pon en nuestra mente a alguien que nos puede apoyar, alguien en quien queremos inspirarnos y a quien queremos también inspirar en la oración. Y Señor, permítenos unirnos con estas personas para aprender juntos a caminar con el Señor. Gracias te damos, oh Padre. Gracias por Jesús, Señor, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, dijiste, autor y consumador de la fe. En esta mañana te damos gracias. Amén. Amén.